Shalom. Les saluda el israelita. Les presentamos la parasha 13, Shemot. Éxodo 1, 1, 6, 1. Por el Dr. Kedriel Blad. Aliyás de la Torah. Shemot, 1, 1, 17, 1, 18, 2, 10, 2, 11, 25, 3, 1, 17, 3, 18, 4, 17, 4, 18, 31, 5, 1, 6, 1, Maftir. 5, 22, 6, 1, Haftarah. Isaías 27, 6, 28, 13, 29, 22, 23, Ashkenazíes. Jeremías 1, 1, 2, 3, Sefardíes, los escritos de emisarios. Lucas 1, 1, 2, 20, Aliyás de los escritos de emisarios. Lucas, 1, 1, 25, 1, 26, 38, 1, 39, 67, 1, 68, 80, 2, 1, 20, Shemot, significa nombres. Primera Aliyá, 1, 1, 17. Los hijos de Israel que fueron a Egipto son 12, cada uno fue con su familia. En total salieron 70 almas de los lomos de Jacob. Muere Joseph y toda su generación. Los hijos de Israel aumentan mucho y la tierra se llena de ellos. Se levanta un nuevo rey en Egipto que no conoce a Joseph. El pueblo de Israel es más numeroso y más fuerte que el pueblo egipcio y por eso Faraón dice que tienen que proceder astutamente con ellos para que no se multipliquen y sean una amenaza en la guerra y se vayan. Pone capataces que los oprimen con duros trabajos. Edifican las ciudades Pitom y Ramsés. Pero cuanto más los oprimen, más se multiplican. Los egipcios empiezan a temer a los hijos de Israel y amargan su vida obligándolos a trabajar duramente. El rey de Egipto dice a las parteras hebreas que maten a los hijos recién nacidos y dejen vivir a las hijas. Pero las parteras temen a Elohai y no hacen caso al rey de Egipto. Segunda Aliyá, 1, 18, 2, 10. El rey de Egipto pregunta a las parteras por qué han dejado con vida a los niños. Las parteras contestan que es porque las mujeres hebreas son más robustas que las egipcias y dan a luz antes de la venida de las parteras. Elohai ayuda a las parteras y el pueblo sigue multiplicándose. Elohai prospera a las familias de las parteras porque le temieron. Entonces Faraón manda a todo su pueblo que echen a todo niño recién nacido al río y dejen vivir toda niña. Un hombre de la tribu de Leví toma a una mujer levita. Ella concibe y da a luz un hijo bueno. Después lo esconde por 3 meses. Al no poder ocultarlo más, toma una cesta de juncos y la prepara para poner allí al niño y colocarlo entre los juncos del río. La hermana del niño se pone a lo lejos para ver qué sucede. Viene la hija de Faraón para bañarse y sus doncellas ven la cestilla. La hija de Faraón la abre y al ver al niño llorando tiene compasión de él. La hermana pregunta a la hija de Faraón si quiere que llame a una nodriza hebrea para criar al niño para ella. Ella dice sí, y la muchacha va a buscar a su madre. La hija de Faraón le pide que lleve el niño para criarlo para ella y así tendrá su salario. Cuando el niño ha crecido es llevado a la hija de Faraón quien lo adopta como su hijo, llamándole Mosé, porque fue sacado de las aguas. Tercera Aliyá, 2, 11, 25. Mosé, ya crecido sale a donde sus hermanos y ve su duro trabajo. Un egipcio está golpeando a un hebreo. Entonces Mosé mata al egipcio y lo esconde en la arena. El día siguiente ve a 2 hebreos riñendo. Pregunta al ofensor por qué está golpeando a su compañero. Él responde, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás hablando de matarme como mataste al egipcio? Mosé tiene miedo. Faraón oye del asunto y procura matar a Mosé, pero él huye de su presencia a Midian y se sienta junto a un pozo. 7 hijas del sacerdote de Midian vienen a sacar agua y dar de beber al rebaño de su padre. Unos pastores vienen para echarlas de allí, pero Mosé las defiende y da de beber al rebaño. Cuando vuelven a Reuel él las pregunta ¿por qué han venido tan pronto hoy? Responden que un egipcio los ha ayudado. Él les dice que le inviten a comer algo. Mosé accede a morar con él.
Él le da su hija Tzipora, y ella da a luz un hijo. Mosé le pone el nombre Gersón, extranjero allá, porque era peregrino en tierra extranjera. Cuarta Liyá, 3, 1, 17. Mosé apacienta el rebaño de su suegro Yitro y lo conduce más allá de la estepa, hasta el monte de Elohai, Joref. El ángel de Yahuwah se aparece en una llama de fuego en una zarza que no se consume. Cuando Mosé se acerca para mirar Elohai lo llama por su nombre de en medio de la zarza. No puede acercarse sin quitarse los zapatos, porque el lugar es tierra consagrada. Yo soy el Elohai de tu padre, Elohai de Abraham, el Elohai de Yitzhak y el Elohai de Jacob. Mosé cubre su rostro por temor. Elohai dice que ha visto la aflicción de su pueblo en Egipto y escuchado su clamor. Por eso ha descendido para liberarlos de los egipcios, para llevarlos a una tierra espaciosa donde viven 6 pueblos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta él y él ha visto la opresión de los egipcios. Mosé es enviado a Faraón para sacar a su pueblo de Egipto. Mosé contesta, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Elohai promete estar con él. Las señales que después de la salida le servirán en este monte. Mosé pregunta por el nombre del Elohai de los padres de Israel. Yo seré el que seré, contesta. A los hijos de Israel debe decir, Hayá, Aser, Hayá. Seré me ha enviado a vosotros, Yahuwah, el Elohai de vuestros padres, el Elohai de Abraham, el Elohai de Yitzhak y el Elohai de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Quinta Aliyá, 3, 18, 4, 17. Mosé recibe la orden de ir a reunir a los ancianos de Israel y decirles que Yahuwah los ha visitado. Él sabe cómo los tratan en Egipto, y por eso los sacará de allí y los llevará a una tierra que mana leche y miel. Los ancianos le escucharán y juntos irán al rey de Egipto para decirle que el Elohai de los hebreos los ha salido al encuentro. Por eso pedirán permiso para salir 3 días de camino a la estepa para ofrecer sacrificios al eterno su Elohai. Sin embargo el rey de Egipto no los soltará. Entonces Yahuwah extenderá su mano para ir a Egipto y después los soltará. Los egipcios darán al pueblo objetos de plata, oro y vestidos para sus hijos e hijas. Mosé piensa que no le van a creer. Entonces Yahuwah le da poderes para transformar su vara en una serpiente. Por eso creerán. Además podrá poner su mano en el seno para que se llene de lepra como la nieve y luego ponerla otra vez en el seno para que se sane. Si no creen la primera señal creerán la segunda. Pero si todavía no creen por las 2 señales, podrá derramar agua del río en la tierra para convertirla en sangre. Mosé dice que nunca ha podido hablar bien. Yahuwah le pregunta quién ha hecho la boca. Él estará con su boca. Mosé le pide que envíe su mensaje con otro. Entonces Hasem se aira con él y le dice que su hermano Aarón podrá hablar en su lugar. Mosé tendrá que poner las palabras en la boca de su hermano. Yahuwah les enseñará lo que tendrán que hacer. Aarón servirá de boca y Mosé servirá de Elohim. Mosé tendrá que llevarse la vara para hacer las señales. Sexta Liyá, 4, 18, 31. Mosé vuelve a la casa de su suegro y le pide permiso para volver a sus hermanos en Egipto. Yitro le dice, ve en paz. Yahuwah dice a Mosé que vuelva a Egipto porque han muerto todos los que buscaban su vida. Entonces toma a su mujer y sus 2 hijos y vuelve a Egipto con la vara de Elohai en su mano. Yahuwah le vuelve a decir que haga los milagros delante de Faraón, pero él endurecerá su corazón y no dejará ir al pueblo. Tendrá que decir a Faraón que Israel es su primogénito y si no lo deja ir, Yahuwah matará a su primogénito. En una posada en el camino Yahuwah le sale al encuentro para matarlo. Entonces Tzipora toma un pedernal y corta el prepucio de su hijo y lo pone a los pies de Mosé. Entonces Yahuwah lo suelta. Yahuwah dice a Aarón que se vaya a la estepa para encontrarse con Mosé. Se encuentran en el monte de Elohai. Mosé cuenta todo lo que Yahuwah le ha mandado hacer. Entonces los 2 se van y reúnen a los ancianos de Israel. Aarón les dice todo lo que Elohai ha hablado a Mosé y él hace las señales ante el pueblo. El pueblo cree, y cuando oye que Yahuwah los ha visitado y visto su aflicción, inclinan sus cabezas en reverencia. Séptima Aliyá, 5, 1, 6, 1. Mosé y Aarón van a Faraón y le dicen,
Así dice Yahuwah, Elohai de Israel. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en la estepa. Pero Faraón no sabe quién es Yahuwah para que escuche su voz y deje ir a Israel. Ellos le dicen que el Elohai de los hebreos los ha encontrado. Piden 3 días de camino para sacrificar a Yahuwah su Elohai para que no venga sobre ellos con peste o espada. Faraón no los escucha y ordena que vuelvan a sus labores. Manda a sus capataces que ya no entreguen paja al pueblo para hacer ladrillos, como antes, la tendrán que buscar ellos. Pero tendrán que exigir la misma cantidad de ladrillos diarios porque son perezosos al querer sacrificar a su Elohai. Así no escucharán palabras mentirosas. El pueblo sale por toda la tierra para recoger rastrojos en lugar de paja. Los capataces los maltratan por no entregar la misma cantidad de ladrillos como cuando tenían paja. Los jefes israelitas son azotados porque no se cumplió la tarea diaria. Los jefes van a Faraón y se quejan. Faraón dice que son perezosos por querer sacrificar a Yahuwah. Tendrán que entregar la misma cantidad de ladrillos sin recibir paja. Los jefes ven que están en problemas. Cuando salen de Faraón se encuentran con Mosé y Aarón que los están esperando. Los jefes se enfrentan con ellos pidiendo que Yahuwah los juzgue por haberlos hecho odiosos ante Faraón y sus siervos para que los maten. Entonces Mosé se queja contra Yahuwah y pregunta por qué le ha enviado. Desde que vino a hablar con Faraón, en el nombre de Yahuwah, Faraón ha hecho mal al pueblo. Tampoco Yahuwah ha hecho nada para liberarlo. Yahuwah responde y dice, ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir, y por la fuerza los echará de su tierra. Comentarios Primera Aliyah, 1:17. 1:7. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Aquí vemos cómo Yahuwah cumplió sus promesas de multiplicar a los hijos de Israel. 1:9 Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Parece ser que al final el pueblo de Israel será mayor que el resto del mundo. Me estoy refiriendo a todos los que por medio de Yahushua son injertados en el pueblo santo. Hay escrituras que dan a entender que finalmente la mayor parte de la población del mundo se salvará y así entrará en el pueblo de Israel por medio del Masiaj. En Isaías 54:1 está escrito, grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz. Prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto. Porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice Yahuwah. En Gálatas 4:26-28 está escrito, pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes. Prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, Efraín que de la que tiene marido, Yahudá. Y vosotros, hermanos, como Yitzhak, sois hijos de la promesa. Más serán los hijos de la Jerusalén celestial, que los hijos de este sistema mundial. 1:12. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más abrían brecha, de manera que llegaron a temer a los hijos de Israel. La opresión produjo multiplicación. Este principio vemos en toda vida espiritual sana. Si no hay algún tipo de opresión y persecución nuestra vida ruajim no andamos bien, como está escrito en 2 Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en el Masiaj Yahushua, serán perseguidos. En Lucas 6:26 está escrito, ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. No tenemos miedo de las persecuciones porque sabemos que son un medio para nuestra multiplicación. Cuando no hay resistencia tendemos a aflojar nuestra entrega y consagración a Yahuwah. Los conflictos y persecuciones nos mantienen en constante alerta y dependencia de nuestro Padre Celestial. No te defiendas en los momentos de calumnia, multiplícate. En Hechos 4:24-31 está escrito. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Elohai y dijeron, oh, Yahuwah, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Ruach HaKodesh, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste,
Porque se enfurecieron los gentiles, y los pueblos tramaron cosas vanas. Se presentaron los reyes de la tierra, y los gobernantes se juntaron a una contra Yahuwah y contra su Mesías. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Yahushua, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Yahuwah, considera sus amenazas, y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Yahushua. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos de la Ruach HaKodesh y hablaban la palabra de Elohai con valor. Aquí vemos que la opresión sobre la comunidad de Jerusalén trajo algo bueno. Produjo una oración ferviente. En lugar de pedir que se fuera la opresión, pidieron que tuvieran más poder para resistirla y multiplicarse en medio de ella. Nuestra respuesta a la opresión no es escondernos, sino multiplicarnos y extender aún más la Torá y el mensaje del Mashiach Yahushua con el poder de la Ruach HaKodesh. La vida de un creyente en Yahushua debe ser una vida de oración y estudio de la Torá. Un creyente normal debe apartar, como mínimo, 1 hora diaria a la oración y debe leer, como mínimo, un capítulo diario en las Escrituras. Un líder debe dedicar de 3 a 5 horas diarias a la oración y tomar mucho tiempo en el estudio diario de las Escrituras. Una regla buena para un creyente normal es dedicar un día a la semana al ayuno. Los líderes deben ayunar de 1 a 2 días por semana. Así se desata el poder de Yahuwah entre nosotros y se extenderá más rápido el reino del Mashiach. Si no tomamos en serio estas cosas ahora, cuando no hay muchas persecuciones en los países latinos, es posible que Yahuwah permita que venga la persecución para que tomemos en serio nuestro compromiso con el reino de los cielos. El resultado de la persecución en Egipto fue que el pueblo clamó a Yahuwah y ese clamor produjo esa gran manifestación del poder en la salida. Las manifestaciones sobrenaturales son los resultados de nuestros sacrificios a Yahuwah. En Hechos 8, 1b, 4 está escrito. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la comunidad en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Yahudá y Shomrón, excepto los emisarios, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. La persecución que hubo en Jerusalén trajo un buen resultado. La palabra se expandió y aún más personas se añadieron a la comunidad mesiánica. 1:17. Pero las parteras temían a Elohai, y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Las autoridades han sido puestas por Elohai, como está escrito en Romanos 13, 1:6. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Elohai, y las que existen, por Elohai son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Elohai se ha opuesto. Y los que se han opuesto, sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad. Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Elohai para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Elohai, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Elohai, dedicados precisamente a esto. El propósito principal de las autoridades es castigar al que hace el mal y honrar al que hace el bien, como está escrito en 1 Pedro 2, 13, 14. Someteos, por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey, como autoridad, o a los gobernadores, como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Las leyes de Yahuwah son las que dictan lo que es bueno y lo que es malo, no por las de los hombres o la idea de la mayoría del pueblo. Lo que Yahuwah considera correcto es correcto y lo que Yahuwah considera maligno es maligno. Así que las leyes de los gobiernos tienen que ajustarse a las leyes divinas para cumplir con su función.
Si un gobierno no cumple con el propósito divino, será castigado y eventualmente eliminado por Yahuwah, que lo ha puesto en esa posición. Las escrituras dicen que un pueblo recibe el gobierno que merece, compárese Nehemías 9:37. Si el pueblo vive en pecado, Yahuwah le da un gobierno malo. El problema de los gobiernos corruptos no son los hombres del gobierno en primer lugar, sino el pueblo que vive en pecado. Si el pueblo se arrepiente de sus pecados, Yahuwah le da un gobierno bueno y justo. El pueblo recibe el gobierno que merece. Otros textos que hablan de este tema se encuentran en Jeremías 27:5-7, Ezequiel 25:14, Proverbios 21:1, 24:21, Eclesiastés 8:2-9, 10:20, Daniel 2:21. 4, 17, Ep 14, 25, 26, 22, 23, 32, 29, 5, 21. Es necesario someterse y obedecer las autoridades que hay, porque han sido puestas por Yahuwah. Nuestra obediencia a las autoridades debe ser ejemplar en todos los asuntos que no contradigan las leyes divinas. El que se somete al gobierno muestra respeto a Yahuwah. El que se rebela contra el gobierno con actitudes, palabras u obras, se rebela contra Yahuwah. Solo hay un caso cuando no podemos obedecer las autoridades, cuando nos intentan obligar a hacer algo en contra de las leyes del cielo, dadas en la Torá de Mosé y explicadas por nuestro Rebbe Yahushua. La voluntad y leyes divinas están por encima de las leyes humanas, como está escrito en Hechos 4, 19, 20 y 5, 29. Mas respondiendo Kefa y Yohanan, les dijeron: Vosotros mismos juzgad si es justo delante de Elohai obedecer a vosotros antes que a Elohai, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mas respondiendo Kefa y los emisarios, dijeron: Debemos obedecer a Elohai antes que a los hombres. Las parteras temieron a Elohai que había dictado que es malo matar a un ser humano. El mandamiento del rey de Egipto se rebeló contra la ley divina. Por lo tanto, las parteras no tenían ninguna obligación a obedecer al rey. Hay que temer más a Elohai que a los hombres, como dijo el Masías en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Segunda Aliyah 1:18, 2:10, 1:20-21. Y Elohai favoreció a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Elohai, él prosperó sus familias. Elohai honró a las parteras por haberle temido más que al rey de Egipto. Prefirieron arriesgar sus vidas en este mundo que arriesgar sus vidas en el mundo venidero. 2. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Aquí se trata de que vio algo espiritual. El niño no era solamente bello de manera física, sino que había algo sobrenatural alrededor de su nacimiento. Según la tradición, Moshe nació el día 7 de Adar, febrero-marzo. Un Midrash dice que la luz de la Shejimá, presencia divina manifestada, llenó la habitación cuando nació. Otro Midrash dice que Moshe nació circuncidado. Lo cierto es que había algo muy especial con este niño. La madre tomó la decisión de ocultarlo durante 3 meses, exponiendo su propia vida para salvar a su hijo. Esta obra fue tan importante que es mencionada en la lista de los héroes de fe en Hebreos 11:23, donde está escrito: por la fe Mosé, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. La fe superó el temor del rey. Lo contrario de temor es fe, confianza, como está escrito en Marcos 5:36. No temas, cree solamente. Como la fe abre las puertas para que Yahuwah pueda obrar en tu vida, el temor abre las puertas para que el maligno pueda obrar en tu vida. 3. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella, y la colocó entre los juncos a la orilla del río. Rashi cita el Midrash, y dice que ella usó barro por dentro y brea por fuera. Así el niño no sentiría el fuerte olor de la brea.
En Deuteronomio 18, 15, 18, 19 está escrito: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahuwah tu Elohai. A él oiréis, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. El profeta como Mosé, del cual se habla, es una referencia al Mashiach. De esta manera podemos estudiar la vida de Mosé y encontrar muchos eventos paralelos con la vida del Mashiach Yahushua, como está escrito en Mateo 21, 11. Y las multitudes contestaban: este es el profeta Yahushua, de Nazaret de Galil. En Juan 6, 14 está escrito: la gente entonces, al ver la señal que Yahushua había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. En Hechos 3, 22, 23, está escrito: Mosé dijo: Yahuwah Elohai os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta, será totalmente destruido de entre el pueblo. Como Mosé fue expuesto a un peligro de muerte poco después de su nacimiento por causa del edicto de un rey malvado, así el Mashiach Yahushua tuvo que ser rescatado de las manos del malvado rey Herodes, como está escrito en Mateo 2, 13, 16. Después de haberse marchado ellos, un malaj del mar ya se le apareció a Joseph en sueños, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre, y se trasladó a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Mitzrayim llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera, y mandó matar a todos los niños que había en Betlehem y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Al mismo tiempo vemos como Mosé fue salvado del peligro de la muerte en el agua. De la misma manera Yahushua fue sacado de las aguas de la muerte, como está escrito en Jonás 2, 5, 6. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Yahuwah, Elohai mío. En el Salmo 18, 16, está escrito: extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. En el Salmo 69, 14, 15 está escrito: sácame del cieno y no dejes que me hunda, sea yo librado de los que me odian, y de lo profundo de las aguas. No me cubra la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. 2, 10 Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Mosé, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. El Midrash cuenta que fue después de 24 meses que Mosé fue llevado a la hija de Faraón. Según Rashi, el nombre Mosé viene de la raíz masá que significa sacar. El nombre Mosé anuncia que el Mesías tendría que ser sacado de la muerte para poder ser el libertador de Israel y el mundo. Tercera Aliyá, 2, 11, 25. 2, 11. Y aconteció que en aquellos días, crecido ya Mosé, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. La identidad hebrea en este joven fue más fuerte que la identidad egipcio. La expresión sus hermanos indica una identificación muy poderosa en su interior. Él tuvo que pasar una crisis profunda de identidad. Se preguntaba: ¿quién soy? ¿Soy egipcio o hebreo? Finalmente tomó la decisión de seguir su corazón y unirse con los hermanos de sangre. Esta misma experiencia está teniendo aquellos que se han criado en el mundo gentil, pero tienen sangre judía o un alma judía. En este tiempo están sintiendo el fuerte impulso de salir de donde se han criado y unirse con sus hermanos, los judíos. El hecho de salir del contorno gentil y unirse al pueblo hebreo es una de las obras de fe más grandes, según Hebreos 11, 24, 26, donde está escrito:
Por la fe Mosé, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Elohai, que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio del masiaje que los tesoros de Egipto. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Vemos como el masiaje estaba en la mente de Mosé cuando tomó la decisión de unirse al dolor del pueblo escogido. El Masiaj se identificó con su pueblo y tomó sus pecados sobre sí, como está escrito en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yahushua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En Isaías 53:4-6 está escrito: ciertamente él llevó nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohai y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero Yahuwah hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. El oprobio del Masiaj produce riquezas en el Olam Abba, el mundo venidero, como está escrito en Romanos 8:16-18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohai, y si hijos, también herederos. Herederos de Elohai y coherederos con el Masiaj, si en verdad padecemos con él a fin de que también seamos glorificados con él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. En 2 Corintios 4:17-18 está escrito: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los sufrimientos que padecemos por causa de masiaje en este mundo, producen un eterno peso de gloria en el mundo venidero. La manera de aguantar el dolor y el sufrimiento es pensar en lo que produce. Habrá una gran recompensa para los que sufren por causa del reino, como dijo nuestro Rebe Yahushua en Lucas 6:22-23. Dichosos sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí, vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Mosé puso su mirada en la recompensa invisible que sería revelada en el futuro. También se fijó en el invisible, como está escrito en Hebreos 11:27. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Los sufrimientos por causa del reino producen recompensa en el Olam Abba, y todo tipo de sufrimientos en este mundo produce un carácter agradable para el Eterno, si reaccionamos de manera correcta ante ellos, como está escrito en Jacob 1:2-4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. En Romanos 8:28-29 está escrito: y sabemos que para los que aman a Elohai, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de los sufrimientos que pasamos es que seamos moldeados conforme a la imagen del Hijo de Elohai. Esa es la meta que el Padre tiene para cada uno de sus hijos. 2:14 Y él respondió: ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás hablando de matarme como mataste al egipcio? Entonces Mosé tuvo miedo, y dijo: ciertamente se ha divulgado el asunto. Mosé fue rechazado la primera vez cuando vino a sus hermanos. De la misma manera la mayoría de los judíos rechazaron al libertador Yahushua cuando vino por primera vez, como está escrito en Hechos 7:23-25. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio.
Pensaba que sus hermanos entendían que Elohai les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó, cuando dos de ellos reñían, y trató de poner paz entre ellos, diciendo, varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al Mitzri? Al oír estas palabras, Mosé huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Midian, donde fue padre de 2 hijos. Todavía no se habían cumplido los 430 años de estancia en Egipto. Por lo tanto no era el tiempo para que Mosé librara al pueblo. El llamado estaba en su vida, y el deseo de cumplir el llamado no faltaba, pero faltaban 2 cosas, el tiempo correcto y la humildad necesaria. Al precipitarse ocurrió un desastre. En su propia ira y celo por su pueblo hebreo cometió un asesinato. Esa no era la manera de actuar. Yahuwah tenía otro plan, y Mosé tenía que aprender a colaborar con él en lugar de hacer las cosas por su propia cuenta y fuerza. El secreto del éxito en el reino es colaborar con Yahuwah en sus proyectos y no hacer las cosas a nuestra manera, como está escrito en Juan 5:19. Por eso Yahushua, respondiendo, les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Aquí vemos que el Hijo de Elohai no es todopoderoso. Él depende totalmente de su Padre. Así la voluntad de Yahuwah tenía éxito en su vida, como está escrito en Isaías 53:10b. La voluntad de Yahuwah en su mano prosperará. De la misma manera nosotros no podemos hacer nada sin la ayuda de Mashiach Yahushua, como está escrito en Juan 15:4-5. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 2:15. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Mosé. Pero Mosé huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Midian, y allí se sentó junto a un pozo. Según el Midrash, Mosé se fue primero a la tierra de Cush, donde obtuvo su primera esposa que luego le despidió, compárese Números 12:1. Después llegó a Midian y se casó con una hija de Yitro que, según Rashi, era gobernante de Midian. Los 40 años en la estepa enseñarían a Mosé a ser humilde y depender del Eterno para poder ser un verdadero libertador. La dependencia de Yahuwah es la clave para tener éxito en el reino. Cuarta Liyá, 3:1-17-3:1. Y Mosé apacentaba el rebaño de Yitro su suegro, sacerdote de Midian, y condujo el rebaño tras el desierto, y llegó a Joreb, el monte de Elohai. Siempre se produce una manifestación y un encuentro sobrenatural si logramos atravesar el desierto guiados por Yahuwah. Más allá del desierto está la revelación. 3:2. Y se le apareció el malaj de Yahuwah en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Mosé miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Yahuwah se manifiesta en la tierra por medio de sus malajes, ángeles. Muchas veces estos seres maravillosos se manifiestan como llamas de fuego, como está escrito en Hebreos 1:7. Y de los malajim dice, el que hace a sus malajim, y a sus ministros, llama de fuego. Los que sirven a Yahuwah tienen que estar ardiendo. Elohai no es un Elohai de muertos sino de vivos, y la vida necesita fuego para existir. Por esto los sacrificios delante de Yahuwah se dan por medio del fuego y con vino fuerte, que arde, compárese Números 28:7. Nuestra entrega a Yahuwah es por medio del fuego, como está escrito en Romanos 12:11. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. Fervientes en espíritu, sirviendo a Yahuwah. Aprendemos 2 cosas de este arbusto que ardía en una llama de fuego sin ser consumido. Nuestro servicio a Yahuwah no puede ser hecho por medio de nuestra propia inspiración, nuestro propio fuego. Ese fuego nos consume, como está escrito en Ezequiel 28:18. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido.
y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. La inspiración del hombre es un fuego que le consume. Esto se puede ver ejemplificado en la música rock que consume a los rockeros. Pero cuando viene la inspiración del Eterno, no nos consumimos. Es importante que nuestro servicio a Yahuwah sea con la aportación de su fuego, no con el nuestro, que es un fuego extraño que nos mata, como está escrito en Números 26, 61. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Yahuwah. Lo otro que aprendemos de este fenómeno maravilloso es que el pueblo de Israel estaba pasando por una opresión muy grande en Egipto y a lo largo de toda la historia humana, y a pesar de ello no ha sido consumido. 3, 5. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate el calzado de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Cualquier pastor de ganado menor que va por la estepa en el Oriente Medio cubre su cabeza para protegerse del sol y los vientos. Cuando Yahuwah se manifestó a Mosé, no le pidió descubrir su cabeza, sino quitar sus botas. No eran sandalias, porque necesitaba algo más fuerte para proteger sus pies en ese terreno. 3, 6. Y añadió, yo soy el Elohai de tu padre, el Elohai de Abraham, el Elohai de Yitzhak y el Elohai de Jacob. Entonces Mosé cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Elohai. Las escrituras enseñan que delante de Yahuwah no es costumbre descubrir la cabeza, sino más bien cubrirse, para reverenciarle y protegerse de la tremenda luz que hay en la gloria de su presencia. En el Mishkan estaba prohibido servir a Yahuwah sin la cabeza cubierta. El sumo Cohen tenía que tener una cobertura sobre su cabeza en todo momento delante de Yahuwah. Yahushua el Mashiach es el sumo Cohen que está sirviendo en estos momentos en el tabernáculo celestial según el orden de Melech Tzadik. Como el sumo Cohen en la tierra es una sombra del sumo Cohen que está en los cielos, podemos deducir que el Mashiach Yahushua tiene su cabeza cubierta al servir en el Mishkan celestial, compárese Zacarías 3, 1, 5, Revelación 19, 12. Así que los que sirven a Yahuwah en el ministerio de Melech Tzadik deben también cubrir sus cabezas en señal de respeto a Yahuwah, compárese 2 Samuel 15, 30, 1 Reyes 19, 13. 3, 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Esta es la séptima vez que Yahuwah desciende a la tierra de forma muy concreta, las otras 6 veces se encuentran en Bereshit 11, 5, 12, 7. 17, 1, 18, 1, 28, 13 y 35, 9. 3, 9, 10. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Yahuwah revela a Mosé su gran compasión por el pueblo oprimido. Para ser un líder capacitado hay que conocer las emociones de Yahuwah. Mosé tenía que conocer a un Elohai que tenía compasión, que sentía lo mismo que el pueblo, que se preocupaba por su situación y que es consciente de sus sufrimientos. Si un líder no tiene la compasión de Yahuwah por su pueblo, nunca será capaz de tener éxito en el reino. Esto fue lo primero que Mosé tenía que aprender en este encuentro. Esta revelación de Yahuwah compasivo está íntimamente relacionada con el nombre Yahuwah. Ese es el nombre que expresa la misericordia y la compasión de Yahuwah. Según el segundo nivel de interpretación, remés, alegórico, podemos decir que Egipto representa el sistema maligno del mundo actual, Faraón representa a Satán que gobierna en este mundo de maldad, y la esclavitud representa la situación del hombre bajo el pecado. Estos son los 3 enemigos más importantes del hombre, el mundo, a Satán y el pecado. El último es el más peligroso, conduce a la muerte. Mosé recibe la misión de sacar al pueblo de estas 3 cosas, de Egipto, de la influencia de Faraón y de la esclavitud. De la misma manera el Mashiach ha recibido la misión de sacar al pueblo de Israel del sistema de este mundo, de la influencia de Satán y del poder del Yetzer Hará, la inclinación al mal dentro del hombre, que le lleva a la muerte. 3, 11. Pero Mosé dijo a Elohai, ¿quién soy yo para ir a Faraón, y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Mosé ya había perdido ese orgullo y soberbia juvenil que tenía la primera vez cuando intentó liberar a los israelitas de la esclavitud.
Ahora se había ido al otro extremo, menospreciando a sí mismo. Esta es la primera objeción que presenta ante el llamado divino. En total rehúsa obedecer 5 veces. Al final Yahuwah se enfada con él. Humildad no es decir que uno no puede o sirve. Humildad es someterse a la voluntad de Yahuwah y hacer su voluntad incluso si esto va a producir exaltación, como está escrito en Filipenses 2, 8b, 9a. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de madero. Por lo cual Elohai también le exaltó hasta lo sumo. Mosé no quiso ser grande por medio de humillarse, y por eso Yahuwah se enfada con él. 3, 12. Y él dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Elohai en este monte. La pregunta fue: ¿quién soy yo? La respuesta es: yo estaré contigo. Mosé tenía que aprender que las cosas no se hacen a la manera propia. Ya aprendió que cuando hace las cosas por sí mismo hay resultados desastrosos. No se veía capaz en sí mismo de sacar a los hijos de Israel de Egipto. Pero no fue lo que Yahuwah quiso. No pensaba que Mosé lo iba a hacer solo. Él iba a estar con él. Al hacer las cosas con el Eterno salen bien. Mosé tenía que aprender total dependencia de Yahuwah, y no confiar en sí mismo. Este es el gran secreto en el reino, depender de Yahuwah, como está escrito en 2 Corintios 12, 10. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Mashiach. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En 2 Corintios 1, 9 está escrito: de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Elohai que resucita a los muertos. En 2 Corintios 3, 5 está escrito: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Elohai. En 1 Corintios 15, 10 está escrito: pero por la gracia de Elohai soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino el favor de Elohai en mí. 3, 14, 15. Y dijo Elohai a Mosé: Yahuwah, seré el que seré. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: Hayá me ha enviado a vosotros. Dijo además Elohai a Mosé: así dirás a los hijos de Israel: Yahuwah, el Elohai de vuestros padres, el Elohai de Abraham, el Elohai de Yitzhak y el Elohai de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. En total encontramos 7 diferentes nombres de Yahuwah en esta revelación extraordinaria. Los 7 son: 1. Seré el que seré, Hayá, hacer, Hayá. 2. Hayá, seré, forma abreviada del primero. 3. Yahuwah. 4. El Elohai de vuestros padres. 5. El Elohai de Abraham. 6. El Elohai de Yitzhak. 7. El Elohai de Jacob. El Targum de Jerusalén tradujo el verso 14, de esta manera: y la palabra de Yahuwah dijo a Mosé: yo soy el que dijo al mundo sé. Y fue, y en el futuro le diré sé. Y será. Y él dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me ha enviado a vosotros. El Midrash dice: yo no soy llamado por ningún nombre permanente. Mi nombre, Yahuwah. Explicó: cuando yo me siento en juicio yo libro guerra contra los malvados, yo soy llamado Tsebaot. Cuando suspendo el castigo de un pecador, soy calificado Shaddai. Cuando yo soy misericordioso, me presento como Yahuwah. El nombre Hayá hacer, Hayá. Significa que al igual que yo estoy con ellos en este exilio, así estaré con ellos en sus futuros exilios. El mismo Midrash sigue contando que Mosé preguntó si no tenían suficientes sufrimientos ahora como para ser recordados los sufrimientos futuros. Yahuwah le contesta que este nombre solo le fue revelado a él como su líder, pero a los hijos de Israel solo debes mencionar el nombre Hayá, estaré, o seré, para que sepan que yo estaré con ellos en esta aflicción. La raíz de la palabra Iye es Hayá Hei, Yud, Hei, que significa:
ser, estar, barra ver, tener barra hacerse, llegar a ser, convertirse, volverse, ponerse barra pertenecer a, servir de. La raíz del nombre Yahuwah es Abaei, Vaf, Ei, que significa ser, estar, existir, devenir, llegar a ser, ocurrir. La palabra Yahuwah, Yud, Ei, Waf, Ei, está relacionada con los dos verbos Ayah y Abba. Yahuwah es la forma causativa, Hifil, del verbo Abba, lo cual implica que Él es, eternamente, Él vive, y no puede morir, y hace vivir, da existencia a todo ser vivo. Él es el que existe por sí mismo, el único ser real, el eternamente presente. Él es la fuente de toda realidad, incomparable, sin límite, autosuficiente, eterno e inmutable. En Isaías 41:4 está escrito: ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado, llamando a las generaciones desde el principio? Yo, Yahuwah, soy el primero, y con los postreros estoy. Esto nos enseña que Yahuwah no está dentro del tiempo. Él es el primero y al mismo tiempo está con los postreros. Él está en estos momentos presente en el huerto del Edén cuando Adán toma el fruto prohibido. Él está en estos momentos presente cuando su hijo está derramando su sangre en el madero. Él está presente en la segunda venida del Mashiach y en el juicio eterno. Él está en el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. No necesita recordar el pasado, Él está en el pasado. Él no necesita pronosticar el futuro, Él está en el futuro. Él es el primero y con los postreros está. Esto implica que Él no necesitaba ver el futuro y el pasado en el momento cuando el Mashiach murió por todos los hombres. Él estaba presente en todas las vidas de las personas que habían vivido, las que vivían en ese momento y las que iban a ser creadas en el futuro. Como Él es, Él puede trasladar los pecados de todos los hombres del pasado, presente y futuro, y colocarlos en el cuerpo de su Hijo para que Él pueda morir por todos, sin excepción. Así que en estos momentos el Padre está viendo la muerte de Yahushua, sangrando por ti. Su muerte está eternamente presente ante el trono celestial. Por causa de esa muerte tú y yo tenemos acceso a su trono de misericordia. Por causa de que Él es, podemos nosotros estar con Él y recibir su vida eternamente y para siempre. Bendito sea su nombre. En Revelación 4:8 está escrito: y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Kadosh, 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 es Yahuwah Elohai, Tsebaot, el que era, el que es y el que ha de venir. En 1 Timoteo 6:16 está escrito: el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Solo Yahuwah tiene inmortalidad. Es el único que tiene inmortalidad. El único inmortal habita en una luz inaccesible. Ningún hombre ha visto ni puede ver al único que tiene inmortalidad. Así que si Yahushua fuera inmortal no lo podríamos ver, ni podría morir. El único que tiene inmortalidad es el Padre Celestial. El Hijo de Elohai pudo morir y lo pudimos ver. Así que aquí no se habla de Él, solo del Padre. En 1 Timoteo 1:17 está escrito: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Elohai, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El único Elohai es el Rey eterno, inmortal y invisible. Yahushua fue mortal y visible. Así que el único Elohai no puede incluir a Yahushua, solo el Padre. En Juan 5:26 está escrito: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Originalmente solo el Padre tenía vida en sí mismo. Luego el Padre dio al Hijo tener vida en sí mismo. Si el Padre no lo hubiera dado, el Hijo no lo tendría. El Hijo recibió del Padre la inmortalidad. No la tenía en sí mismo, la recibió. En Romanos 2:6-7 está escrito: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. El alma del hombre no es inmortal. El hombre no es inmortal. Solo hay uno que es inmortal. El hombre busca inmortalidad. Yahuwah comparte su inmortalidad con los que están conectados con Él. Él es el dador de la vida y la existencia. No hay vida ni existencia fuera de Él.
Ningún ser puede existir si Yahuwah no le da existencia. Los ángeles viven porque Yahuwah los está dando vida. Los demonios viven porque el Eterno les está dando vida. Los hombres viven porque Yahuwah los está dando vida. El que se aleja del dador de la vida se muere, se elimina, deja de existir, desaparece. Fuera del dador de la vida no hay existencia. La filosofía griega ha engañado a judíos y cristianos con la doctrina de la inmortalidad del alma. Las escrituras dicen que solo hay uno que es inmortal, el que da vida a todo, como está escrito en 1 Timoteo 6, 13a. Te mando delante de Elohai, que da vida a todas las cosas en Hechos 17, 24, 25, 28 está escrito. El Elohai que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Esa capacidad de dar vida la ha entregado a su Hijo, el último Adán, como está escrito en 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, Ruaj que da vida. En Juan 5, 25 está escrito. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohai, y los que oigan vivirán. En Juan 10, 27, 28 está escrito. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. En 1 Juan 5, 11, 13 está escrito. Y el testimonio es este, que Yahuwah nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Yahuwah, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Yahuwah, para que sepáis que tenéis vida eterna. Yahuwah, el Elohai de vuestros padres, el Elohai de Abraham, el Elohai de Yitzhak y el Elohai de Jacob, este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. El nombre Yahuwah está íntimamente relacionado con los tres patriarcas. Su nombre implica que está dando existencia a estos tres. Los patriarcas habían muerto en el tiempo de Mosé, no estaban vivos. Los patriarcas no estaban vivos sino muertos en el tiempo de Yahushua. Los saduqueos no creían en la resurrección. Tampoco aceptaban otras escrituras fuera del Humash, el Pentateuco. Por lo tanto, cuando el Mashiach entró en discusión con ellos en cuanto a la resurrección, no usó argumentos de los libros que ellos no aceptaban como inspirados, donde claramente se habla de la resurrección de los muertos, compárese Job 19, 26. Isaías 26, 19, Daniel 12, 2, 3 etc., si no usó el Humash. Citó el texto que estamos estudiando, como está escrito en Lucas 20, 37, 38. Pero que los muertos resucitan, aún no se lo enseñó, en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama a Yahuwah, el Elohai de Abraham, y Elohai de Yitzhak, y Elohai de Jacob. Él no es Elohai de muertos, sino de vivos. Porque todos viven para él. ¿Cuál es el argumento del Mashiach? Si no hay resurrección, como dicen los saduqueos, ¿cómo Yahuwah puede confesarse a los patriarcas y decir que es el Elohai de ellos, si están muertos? Él no es un Elohai de muertos sino de vivos. Esto nos enseña que los patriarcas estaban muertos cuando Yahushua habló. Si Yahushua los hubiera considerado como vivos, no tendría argumentos contra los saduqueos. Para nuestro Rebbe, la resurrección era necesaria para que Yahuwah pudiera ser el Elohai de Abraham, Yitzhak e Israel. Si no hay resurrección, ellos siguen siendo muertos, y Yahuwah sería un Elohai de muertos. Así que la doctrina que enseña que están vivos los que han dormido en la fe, está equivocada. Los que durmieron necesitan la resurrección de sus cuerpos para estar vivos. Abraham, Yitzhak y Jacob tienen que resucitar para que puedan ser considerados como vivos, y Elohai ser un Elohai de vivos. Según el Mashiach Yahushua, el hombre no puede vivir sin cuerpo. La resurrección es una condición para que el hombre pueda vivir eternamente, como está escrito en 1 Corintios 15, 53, 54.
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. La muerte no podrá ser devorada hasta que venga la resurrección, cuando los cuerpos muertos serán vivificados. Quinta Aliyah, 3, 18, 4, 17, 3, 16, ve y reúne a los ancianos de Israel, y diles: Yahuwah, el Elohai de vuestros padres, el Elohai de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, se me ha aparecido, diciendo: ciertamente os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto. Vemos claramente cómo Mosé pronunció el nombre de Yahuwah ante los hijos de Israel. Incluso lo hizo ante Faraón, compárese 5, 1, 2, 17. La prohibición posterior de los rabinos de pronunciar el nombre de Yahuwah no es de origen toraíta. Yahuwah reprende a los falsos profetas de Israel por haber hecho que el pueblo olvidara su nombre, como está escrito en Jeremías 23, 27, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. Como Mosé dio a conocer el nombre de Yahuwah al pueblo de Israel, así el Mesías Yahushua dio a conocer el nombre del Padre a sus talmides, discípulos, como está escrito en Juan 17, 6, 26. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra, yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. 3, 18. Y ellos escucharán tu voz. Y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Yahuwah, el Elohai de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino a la estepa para ofrecer sacrificios a Yahuwah nuestro Elohai. Aquí se presenta Yahuwah como el Elohai de los hebreos. Es la primera vez que aparece esta expresión en las escrituras. La palabra los hebreos Aibrim, aparece 14 veces en el Humash de manera común, y una vez de manera diferente. Las 4 primeras veces son estas. 1. Bereshit 40, 15, en relación con la tierra de Israel. 2. Bereshit 43, 32, en relación con la comida. 3. Éxodo 2, 6, en relación con el pueblo. 4. Éxodo 3, 18, en relación con Yahuwah. En Éxodo 3, 18 aparece la palabra Aibrim con una doble yud. Es la única vez que aparece así en la escritura. Esto nos enseña que aquí hay un secreto escondido en la expresión el Elohai de los hebreos. La yud es la primera letra del nombre de Yahuwah, se identifica tanto con los hebreos que pone su nombre entre ellos. La yud es la 10ª letra del alefato hebreo, las 10 palabras fueron dadas en el monte Sinaí. También hubo 10 plagas para liberar a los hebreos de Egipto. La doble yud aparece también en la palabra Vayitzer y formó, en Bereshit 2, 7. Según Rashi significa que hubo 2 actos de formación del ser humano, a diferencia de los animales, una para este mundo y otra para la resurrección de los muertos. En el cuerpo humano está la semilla para el cuerpo de resurrección, compárese 1 Corintios 15, 42, 44. Cuando la doble yud aparece en la palabra los hebreos en Éxodo 3, 18, hay una alusión a que los hebreos son los que viven en 2 dimensiones, en este mundo y el mundo celestial. Entre los hebreos hay 2 clases de personas, los que son de la tierra solamente, como la arena, y los que además son del cielo, como las estrellas. Los hebreos que tienen la relación con Yahuwah, son los que han sido marcados con doble yud, son los hijos celestiales. 3 días de camino, aluden a la resurrección del Mashiach. 4, 2. Y Yahuwah le dijo: ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. La vara representa al Mashiach, como está escrito en Bereshit 49, 10. El cetro no se apartará de Yahuwah, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. En Números 24, 17 está escrito: lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca.
Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Shet. 4:3. Entonces él dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente, y Mosé huyó de ella. El Mashiach tuvo que ser puesto en lugar del hombre pecador. El pecado, que es la naturaleza de la serpiente antigua, entró en su carne y en ese sentido él fue transformado en serpiente para ser castigado como pecador en lugar nuestro, como está escrito en Juan 3:14-15. Y como Mosé levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree, tenga en él vida eterna. 4:5. Por esto creerán que se te ha aparecido Yahuwah, el Elohai de sus padres, el Elohai de Abraham, el Elohai de Yitzhak y el Elohai de Jacob. Como Mosé fue enviado a los hijos de Israel con señales sobrenaturales, así también Yahushua el Mashiach. Los milagros confirman el mensaje del enviado por Yahuwah, como está escrito en Juan 5:36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Yohanan. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. En Juan 10:37 está escrito, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. En Juan 15:24 está escrito, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto, y me han odiado a mí y también a mi Padre. 4:6-7. Y añadió Yahuwah, ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí, su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo, vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí, se había vuelto como el resto de su carne. El Mashiach es llamado el leproso en la tradición judía. Realmente no se trata de la enfermedad que hoy en día se llama lepra que no tiene las mismas síntomas. El nombre hebreo de esta plaga es Tzarat. Los rabinos enseñan que es un castigo divino por haber hablado la sonará, mala lengua. En ese caso Mosé fue castigado por haber dicho que los hijos de Israel no le creerían. Miriam fue castigada con esta plaga por haber hablado contra el siervo de Yahuwah, etc. La mano de Mosé representa a Mashiach que está en el seno del Padre, como está escrito en Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Elohai, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. La primera vez cuando salió del seno del Padre, vino como leproso para cargar la lepra del pecado del hombre. Luego fue devuelto al lugar donde había salido para volver a ser manifestado otra vez, sin relación con el pecado, como está escrito en Hebreos 9:28. Así también el Mashiach, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. 4:8. Y acontecerá que si no te creen, ni obedecen el testimonio de la primera señal, creerán el testimonio de la segunda señal. La primera vez cuando vino el Mashiach la mayoría de los judíos no le creyó. Lo harán en su segunda venida. 4:9. Y sucederá que si todavía no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del río y la derramarás sobre la tierra seca. Y el agua que saques del río se convertirá en sangre sobre la tierra seca. El que no cree en las dos señales que el Padre ha dado acerca del Mashiach y resiste a Yahushua en su segunda venida, sufrirá la muerte y su sangre será derramada sobre la tierra, compárese Revelación 19:21. En relación con la segunda venida del Mashiach, las naciones gentiles, representadas por el agua, vendrán sobre la tierra de Israel, representada por la tierra seca, y allí morirán, se convertirán en sangre, compárese Ezequiel 38:39, Isaías 61:1-4, Revelación 14:18-20. 4:12. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. De la misma manera el Mashiach Yahushua no habló nada en sí mismo, solo lo que el Padre le ponía en su boca, como está escrito en Devarim 18:18.
Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. En Juan 12:49 está escrito: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. En Juan 14:10 está escrito: ¿no crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. 4:13. Pero él dijo: te ruego, Yahuwah, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Esta es una referencia al Mashiach. 4:16. Además, él hablará por ti al pueblo, y él te servirá como boca y tú serás para él como Elohim. Mosé recibió la función de ser Elohim, juez supremo, con máxima autoridad. La palabra hebrea Elohim no es un nombre personal del Creador, sino una función, un título. Él no se llama Elohai, él es Elohai. Un hombre puede obtener varios cargos, tener varias funciones, puede ser abogado, padre, amigo y presidente. Todos estos títulos son funciones, pero ninguno de ellos es su nombre personal. El nombre personal de alguien no es lo mismo que la función que ejerce. Por ejemplo, Miguel es policía. Su nombre es Miguel y él ejerce el cargo de policía. Lo mismo ocurre cuando está escrito: Yahuwah es Elohai, Deuteronomio 4:39. Su nombre es Yahuwah y él ejerce el cargo de Elohai. El Creador tiene un nombre personal con el cual se revela, Yahuwah, como está escrito en Éxodo 15:3. Yahuwah es fuerte guerrero. Yahuwah es su nombre. Este es su nombre personal. Los demás nombres suyos son nombres genéricos, son títulos, que representan sus diferentes funciones, y Elohai es uno de ellos. Esta función de ser Elohim, fue delegada a Mosé. De la misma manera, el Mashiach ha recibido la autoridad del Elohai invisible para ser Elohim, como está escrito en Juan 1:1. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Elohai, y la palabra era Elohim. La palabra, la Torá, estaba con Elohai el Padre, y la Torá ejercía la función de Elohim, máxima autoridad y poder. Esa Torá luego fue hecha carne, y habitó entre nosotros, como está escrito en Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su Tiferet, Tiferet como del unigénito del Padre, lleno de favor y de verdad. En Éxodo 4:16. La forma plural Elohai está empleada sobre un hombre que representa al Todopoderoso en la tierra, compárese Éxodo 21:22, 22:8-9. Si el término Elohai hubiera sido usado únicamente para mostrar pluralidad, no se podría usar sobre un solo hombre. Mosé no es más que una persona. Y cuando él recibe la autoridad de representar al Todopoderoso en la tierra, no es llamado con los términos hebreos Elohai, que son dos formas singulares, sino con la palabra plural Elohai que es la forma plural de Elohai. Esto nos enseña que la palabra Elohai no denota pluralidad de personas, sino autoridad en extremo. El término Elohai es usado aquí sobre una sola persona humana, que ha recibido la autoridad plena de actuar en lugar del Todopoderoso en la tierra. Esto fue cierto en el caso de Mosé y es cierto en el caso de Yahushua el Mashiach, pero en este último su autoridad no está limitada a Egipto solamente, sino ha recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, como está escrito en Mateo 28:18. Y acercándose Yahushua, les habló, diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Sextaliyah 4:18-31. 4:18 Mosé se fue y volvió a casa de su suegro Yeter, y le dijo: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto, y ver si aún viven. Y Yeter dijo a Mosé: ve en paz. Según Rasí, el suegro de Mosé tenía 7 nombres: Reuel, Yeter, Yitro, Keni, Jobab, Heber y Putiel. 4:19 Y Yahuwah dijo a Mosé en Midian: ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. De la misma manera el padre adoptivo de Yahushua recibió el mensaje de volver a la tierra de Israel, como está escrito en Mateo 2:20. Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. 4:20
Mosé tomó su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Mosé la vara de Elohai en su mano. De la misma manera el Mashiach vino sobre un asno, como está escrito en Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. 4:22. Entonces dirás a Faraón: así dice Yahuwah, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ser primogénito no significa siempre ser el primer nacido, sino también puede denotar grandeza, compárese Salmo 89:27. Israel es la más joven de las naciones de la tierra que fueron formadas en Bereshit 10. Aún así, Israel ejerce, como primogénito de las naciones, la función de recibir la doble herencia del Padre, de ser sacerdote y de gobernar. Israel es la cabeza de las naciones, compárese Éxodo 19:5-6. El Mashiach es la encarnación de Israel. Él es el primogénito del Padre para cumplir con estas tres funciones. Cuando Israel fue sacado de Egipto, el hijo de Elohai salió, como está escrito en Osea 11:1. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. En Mateo 2:15 está escrito: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Mitzrayim llamé a mi hijo. 4:25. Entonces Tzipora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Mosé, y dijo: tú eres, ciertamente, un esposo de sangre para mí. El Mesías es también un esposo de sangre. 4:31. Y el pueblo creyó. Y al oír que Yahuwah había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Joseph había hablado unas palabras claves en cuanto a la salida de Egipto, como está escrito en Bereshit 50:24-25. Y Joseph dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Elohai visitando os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Yitzhak y a Jacob. Luego Joseph hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Elohai visitando os visitará, y llevaréis mis huesos de aquí. Las palabras claves son: visitando visitará, en hebreo pakod yefkon. Ahora Mosé vuelve a hablar de la misma manera, diciendo que Yahuwah los ha visitado. Por esto los hijos de Israel reconocieron que era la voz de Yahuwah que estaba hablando, y creyeron. La primera vez cuando aparece la palabra visitar es en Bereshit 21:1, donde habla de que Yahuwah visitó a Sará para causar el milagro del nacimiento sobrenatural del hijo de la promesa. De la misma manera ha venido ahora para producir algo que para los hombres es imposible, la salida de los hijos de Israel de Egipto. Séptima Aliyá, 5:1-6-1-5-1. Después Mosé y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice Yahuwah, Elohai de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en la estepa. Es la primera vez que aparece la expresión Elohai de Israel. Está relacionada con tres cosas. 1. El pueblo de Israel. 2. Liberación total de toda esclavitud. 3. Fiesta a Yahuwah.